Listo, vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un día maravilloso, que hayan tenido un día de trabajo o de descanso muy bueno. Asimismo, les deseo que mañana vaya a ser un día mucho mejor que el de hoy. Estamos hoy para presentarles un webinar muy interesante de cómo nosotros los cirujanos enfrentamos el trauma complejo de miembro superior. Habitualmente, el trauma de miembro superior se ha delegado mucho para otras subespecialidades y desde el punto de vista de cirugía reconstructiva e infecciones, casi siempre nos delegan la parte final. Por eso eh, agradezco la oportunidad del capítulo de cirugía reconstructiva e infecciones de que pudiera coordinar para este webinar y se me ocurrió la idea de cómo enfrentamos, perdón, el complejo del miembro superior y quise verlo desde tres puntos de vista diferentes. Cómo lo enfrentan los cirujanos de miembro superior, cómo lo enfrentan los cirujanos de trauma y finalmente cómo los cirujanos reconstructivistas llevamos al final las reconstrucciones cuando hay pseudoartrosis e infecciones. Para esto me he rodeado de buenos amigos. Invitamos al doctor Julián Escobar, que es cirujano de mano y miembro superior, trabaja en el Hospital de Caldas de Manizales. También tenemos la participación de Cristian Alberto Rojas. Cristian, muy buen amigo también, es miembro de la O y la OTA, es vicepresidente del capítulo de SOCOT, trabaja en la Clínica Andes y en el Hospital Metropolitano de Tunja. Y por supuesto, ahorita también tendremos la intervención del doctor Diego Carvajal Liévano, que es presidente del capítulo de SOCOT y vicepresidente del capítulo de cirugía reconstructiva ósea e infecciones. Y yo me presento, soy el doctor Juan Felipe Stir, soy cirujano también del capítulo de cirugía reconstructiva e infecciones. Y vamos a dar un webinar entonces, como les mencioné, cómo hacemos para enfrentar el trauma de miembro superior. Habitualmente los reconstructivistas son muy concentrados en trabajar en el miembro inferior y ese trauma complejo a veces lo delegamos y no queremos esto. Ahorita nos damos cuenta que cada vez es mejor participar en compañía de los colegas, cada vez es mejor apoyarnos en las subespecialidades y por eso vamos a ir haciendo un camino de cómo es el abordaje de los casos de miembro superior, cómo lo están tratando hoy. Para eso vamos a tener la intervención del doctor Julián. Luego vamos a pasar con el doctor Cristian, que nos va a dar un abordaje de cómo se tratan estos pacientes desde la llegada del trauma de miembro superior en urgencias, cómo hacer el control de daños, cuándo reconstruir. Y finalmente el doctor Diego Carvajal nos va a dar unos tips muy interesantes sobre cómo hacemos para reconstruir, unos tips en cuanto al transporte óseo, en compresión o acortamiento para poder llevar esto y sacar estos pacientes adelante. Así que sin más, démosle la bienvenida al doctor Julián, que va a iniciar con su charla. Bueno, muchas gracias por la invitación al capítulo, a la SCOT. Para mí es un honor siempre participar en todos estos eventos académicos. Creo que después de la pandemia encontramos mucha utilidad en estos webinars y por supuesto que es para mí un honor poderles colaborar y apoyar y aportar. Seguro que aprenderé mucho igual que ustedes. Trabajo en CES Hospital Universitario de Caldas, lidero el servicio de mano y miembro superior y también trabajo coordinando el servicio de cirugía de mano y miembro superior en un hospital de cuarto nivel del departamento, un hospital público. Bien, queremos hablar de qué es reconstrucción de alta complejidad y pues estos son casos que realmente cada vez nos enfrentamos más. La agenda la vamos a hacer primero con unos puntos de para qué, por qué y cómo. El objetivo principal pues realmente es que todos aprendamos de esto a partir de casos clínicos. La relevancia es muchísima. Entendemos que la trauma de miembro superior es el trauma relevante por accidente laboral, un tercio de los accidentes laborales es ello, y hablando solamente de mano. El porcentaje se sube hasta el 60% cuando es miembro superior incluido, y el 5% de la población colombiana sufre heridas en la mano cada año. Esto nos habla de una cifra exorbitante pues porque somos un país de manual, somos un país de manufactura, somos un país artesanal. Evidentemente pasa más en la población activa laboral, en la población de capital de trabajo, en la población que está buscando precisamente mover el país y por eso empezamos con este caso. Es un paciente que en la feria de Manizales de este año lo atropellan en vía pública y el paciente tuvo politrauma, el paciente queda en unidad de cuidado intensivo
por 40 días y cuando me interconsultan el paciente que ya lo han sacado del trauma esplénico, del trauma abdominal, del trauma craneoencefálico, esos son los resultados de la radiografía. Un señor de 54 años que ustedes pueden ver que tiene una fractura inestable de cabeza de húmero, del cuello del húmero, pero también tiene una fractura intraarticular del codo con el agravante de que ya tiene 40 años. Entonces, pensando en cómo se debería desarrollar esto, pues usted ya entiende que no se está enfrentando a una fractura en agudo, sino prácticamente a una malunión. Fundamental siempre como cirujanos de trauma de alta complejidad es que tengamos un setup completo, un setup adecuado. Es fundamental que podamos tener una buena posición del intensificador de imágenes de nuestro personal de apoyo y este paciente se decide llevar a una fijación con clavo endomedular para tratar de restituir ese varo que tenía tan severo, pero también cuando vamos al codo nos encontramos con los tejidos blandos que están muy alterados y con una reabsorción muy importante de toda la paleta humeral. Entonces, dentro de las estrategias reconstructivas, uno no debe perder nunca en mente o de objetivo que toda articulación requiere una movilidad precoz. Está haciendo una estrategia reconstructiva de una extremidad que ya tiene una lesión que ha pasado por más de solo hueso. Siempre tenga en cuenta que tiene que tratar los tejidos blandos como su principal aliado porque son los que le van a ayudar a rehabilitar y estas son cirugías para hacer en equipo. Uno debería evitar hacer este tipo de procedimientos en centros que apenas están iniciando una estrategia de trabajo en equipo, de trabajo interdisciplinario, para uno poder siempre ir a buscar los mismos principios que siempre hemos promulgado, de una estabilidad absoluta, para una reducción anatómica, para una movilidad precoz. Y aquí yo quiero que ustedes observen en este video cómo, a pesar del defecto de cobertura, realizamos una reconstrucción dando soporte subcondral, utilizando todos los principios de los implantes modernos, una estabilidad angular para poder darle movilidad precoz. Es un error muy frecuente en trauma agudo como en trauma crónico, que utilicemos fijaciones inestables o que protejamos la cirugía con un yeso y esto nos va a llevar a malos resultados. Y en el lado de la derecha les quiero mostrar cómo el colgajo es fundamental que usted lo realice de una buena manera. Los tejidos blandos en partido son fundamentales para buenos resultados. Eso nos va a permitir entonces poder combinar estrategias reconstructivas con una movilidad inmediata para buscar unos buenos resultados. Buenos resultados que a veces nos cuestionamos, ¿será que este paciente le va a ir bien? Pero son las ventajas de usted poder pensar en tejidos blandos. Miren que cada vez más tenemos en cuenta los sistemas de presión, los sistemas de curación avanzada, para usted precisamente buscar que estos pacientes, usted, a pesar de las dificultades que tiene, les pueda dar movilización temprana. No se, tampoco se queden con un trabajo único, tiene que ser un trabajo, como les decía, multidisciplinario, donde también tengan ustedes la posibilidad de una articulación con el departamento de clínica de heridas. No hay que esperar que el paciente esté echando pus o que tenga un defecto de cobertura para interconsultar a clínica de heridas. Creo que ese es uno de los primeros mensajes de esta charla. Y también es muy bueno que usted pueda tener un seguimiento. Este es un seguimiento del paciente al año, donde uno ve que se busca dentro de la estrategia reconstructiva no solamente que la articulación funcione, sino que el paciente tenga una extremidad funcional, independiente de que evidentemente van a tener secuelas y por eso es importante también que utilicemos escalas funcionales y no nos quedemos en la radiografía de cómo quedó, sino en qué tanto este paciente en su calidad de vida fue reintegrándose. Casos complejos también donde tenemos que pensar en unas estrategias de control de daños para poder pensar con calma qué vamos a hacer y yo creo que uno de los principales problemas que nos enfrentamos nosotros como cirujanos de alta complejidad es cuándo vale la pena buscar un salvamento y cuándo sabemos que los resultados no van a ser buenos. Creo que eso va muy de la mano del trabajo en equipo y es trabajar en centros multidisciplinarios donde tengamos un colega o un par que nos esté cuestionando hasta dónde podemos llegar. Este caso es una mujer que tiene una fractura por un accidente en vehículo, llevaba el codo por fuera de la ventana, con una lesión completa de la articulación, pero también un defecto de coberturas. Entonces, nunca nos quedemos solamente con las radiografías ahorita que hay tanta interconsulta por WhatsApp. La evaluación clara de los tejidos blandos es fundamental. Si no tenemos cobertura, no tenemos cómo sacar el paciente adelante. Antes nos decían, hay que lavar, lavar, lavar hasta que el hueso esté perfecto para ver a ver si lo cubrimos. Este es un colgajo que le diseño hipogástrico que va muy bien para el codo. En esta paciente se le deja el pedículo del colgajo hipogástrico
Esa liberación se realiza a las 3 semanas y le permite a usted poderle realizar al paciente una movilidad de una buena manera, de una buena cobertura y poder usted pensar en la reconstrucción ósea. Además, a esta paciente se le realizaron injertos del nervio sural para el nervio cubital por la pérdida segmentaria del mismo. Entonces, el tratamiento tiene que ser en equipo, tiene que ser pensando no solamente en huesos, sino también en nervios, también en cobertura, también en estabilidad ligamentaria, con fisioterapia, con un manejo que tiene que ir más allá de quedarnos solamente en la radiografía. Yo sé que nos encanta esto, sé que nos encantan los implantes, sé que nos encantan las estrategias de reconstrucción de articulaciones, pero no nos podemos quedar solamente en eso. Y yo vuelvo y les insisto, usted tiene que saber intraoperatorio que el paciente tiene una articulación estable, que tiene una articulación que usted puede rehabilitar. De lo contrario, usted está perdiendo tiempo valioso para poder hacerle al paciente una rehabilitación a tiempo. No podemos quedarnos articulaciones protegiéndolas sabiendo que vamos a tener malos resultados porque ahí es cuando empiezan a fallar los salvamentos. Y como ustedes pueden observar, siempre un manejo con los tejidos blandos antes de esperar a que haga una dehiscencia, antes de que esperar a que haga una expulsión del material de osteosíntesis. Pero también vemos dentro de las estrategias reconstructivas con mucha frecuencia este tipo de pacientes, pacientes con infección, pacientes que han estado polimedicados con antibióticos, que desafortunadamente manejan con antibiótico terapia oral como para tratar de hacerse los de la vista gorda con la infección y que le llegan a unos con grados de aflojamiento muy importantes. Esto vemos cada vez menos, afortunadamente, porque cada vez más nos concientizamos de la infección musculoesquelética con un abordaje quirúrgico, multidisciplinario y agresivo para evitar este tipo de desenlaces, porque esta paciente se me presenta con una limitación completa por la movilidad del hombro del codo, con una fístula, con secreción activa. Entonces no puedo seguir yo contemporizando y tengo que ir directamente a lo que como musculoesqueléticos sabemos hacer, y es entrar a desbridar, tomar cultivos. No nos podemos quedar con uno o dos cultivos, 5 o 6 cultivos de diferentes zonas, rotularlos muy bien para poder hacer el manejo en equipo con infectología, con medicina interna para evitar el paciente diabética de 62 años polimedicada, qué tipo de germen nos está realizando y también hacer unas resecciones en bloque de lo que necesitamos. En este caso, se opta por una membrana inducida, espera 6 semanas con el manejo antibiótico dado por infectología, pero al ver que tenemos una buena evolución y que tenemos una buena membrana, procedo en este caso a utilizar con un buen cuidado el nervio radial. Yo no entiendo por qué a los nervios les tienen pavor o les tienen aversión cuando el nervio es fundamental, porque el nervio es el que me mueve todo. Entonces, tener un buen cuidado del pedículo por el grado de osteoporosis y de osteopenia de reabsorción, o sea que tenía esta paciente, opté por una aumentación ósea y estabilidad. El problema muchas veces es que se nos olvida que hay biología, pero también hay mecánica. Y vamos pensando en los dos, uno va a encontrar con un buen trato de los tejidos blandos, que siempre vamos a encontrar en los pacientes cobertura, con unos resultados funcionales que realmente le dan a uno la tranquilidad de que el paciente, yo no sé para qué le puse ese recuadro, que evidentemente se ve todo, pero doña Noemí igual es una paciente muy querida y que está muy contenta con sus resultados. Y el resultado de ella no es más que un paciente que puede volver a tener una calidad de vida, que puede volver a tener unos buenos resultados porque se maneja el trauma musculoesquelético como debe manejarse, que es con un abordaje agresivo, buscando precisamente esto, que ya tenemos un paciente 4 años después con un muy buen callo, con una muy buena consolidación y sobre todo con una resolución de su infección y con escalas funcionales muy buenas. Y finalmente les quiero mostrar este caso es reciente, paciente de 36 años, que en marzo tiene esta fractura severa de la articulación metacarpofalángica. Yo sé que usted no hace en mano, pero al fin y al cabo los principios, si usted los tiene claros, son los mismos. Entonces, usted le llega una fractura articular severa que tiene doble componente tanto en el segmento proximal como en el distal como esto, usted tiene que ser agresivo. ¿Con qué? Con los de cobertura, pero también con la rehabilitación, con la movilidad. Este paciente lo maneja en otra institución y le colocan esto, que muchos de ustedes dirán, sí, pongámosle un tutor, pero el tutor no soluciona nada si usted no está pensando en para dónde va, si usted no está pensando en que va a ser rigidez, que puede hacer dolor regional, que puede hacer síndrome dolor regional complejo, que puede hacer un problema mayor en una articulación fundamental como el índice, porque es con la cual yo le permito al paciente realizar pinza.
efectivamente piensan en, listo, resolvamos esto, peguemos esto porque nos interesan las radiografías. Entonces ya empieza a haber una cadena de errores donde uno dice, venga, un momento, o sea, la solución era ir de una vez a una artrodesis, podríamos ofrecerle algo más dentro de las estrategias reconstructivas. ¿Cómo iría una artrodesis en la primera comisura? Va con esto. El paciente ingresa a mi consulta diciéndome, doctor, el dedo índice no me dobla, no me estira, tengo una cicatriz dolorosa, tengo limitación porque no puedo dar ni la mano, es la mano derecha, el paciente no puede ni siquiera saludar a alguien, cada vez que trata de coger un vaso con esa mano no puede porque tiene el dedo rígido y en flexión, entonces de una radiografía con la cual muchas veces nosotros decimos tomamos decisiones o quedamos con tranquilidad, encontramos un paciente que tiene una alteración completa de la escala funcional y a veces es un muy buen resultado pensar en una amputación. Entonces, también es importante hablar dentro de este webinar, dentro de este espacio, que el manejo de salvamento va desde la mano de estrategias de rehabilitación. Y aquí yo ya veo un paciente que tiene una flexión del puño, que tiene una rehabilitación, que tiene incluso una mano mucho más estética que un dedo severamente limitado. Entonces, el mensaje es claro, el manejo por etapas, este es el artículo clásico del Hospital Militar del doctor Suárez, donde nos explica cómo se debe hacer primero un inventario, que es lo mismo que hacemos con un control de daños, con la estrategia y teniendo en cuenta unas metas, para ir luego a una etapa de reparación, donde tenemos que buscar fijaciones estables con tenorrafias y neurorrafias, con cobertura agresiva, que esto va desde la etapa 2 para una meta fundamental, que es la movilidad. Y luego, dentro de la escala reconstructiva, ya podemos hacer muchísimas cosas, ustedes las conocen, para buscar función ya que recupere escalas funcionales. Y siempre, siempre esta etapa es fundamental y la rehabilitación va desde una buena inmovilización, desde una buena feria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juli. El doctor Alvin Solano te quiere hacer una pregunta y Claro que sí. él nos la manda por el chat. Nos comenta que en el caso de la paciente diabética que tuvo el aflojamiento del material, tú le hiciste una aumentación en la cabeza humeral con cemento Sí, óseo. Él pregunta sí, sobre las consideraciones que tuviste por esto y si contenía antibiótico o qué tipo sí. usaste para este Este, suplemento. les voy a volver a convertir pantalla para explicar un poquito más esta pregunta. Cuando uno va, ¿están viendo pantalla ahí? Sí, estamos viéndola. Sí, sí, Listo, se bien. ve. Ahora quedó Entonces, mejor. entonces uno tiene que pensar arriba y abajo, listo. Tengo arriba una cabeza de húmero que prácticamente veo una cáscara de un huevo y yo coloco un clavo endomedular por ahí. Es muy fácil una paciente que ya lleva muchos años recibiendo antibiótico sin mover el hombro, que se me estalle la cabeza y por eso pensé que después de haber visto cómo respondía y cómo después de la aplicación y las 6 semanas veía todavía una cabeza humeral que más que una cabeza humeral parecía un quiste, no me pareció una buena idea colocar un clavo, además de las múltiples deformidades que ya tenía en el húmero, porque me hubiera tocado hacer múltiples osteotomías. Y ya cuando veo que tengo una buena membrana y empiezo a hacer múltiples osteotomías, pierdo la ventaja biológica. Como todo buen implante, tengo que saberlo poner. En este caso, utilicé el implante con aumentación. Este es el implante con aumentación que usted utiliza hidroxiapatita para mejorar esa fijación de la cabeza del húmero, no un húmero que tenía una muy baja fijación. Yo recuerdo mucho en los talleres cuando era residente que le colocaban a usted una manzana y una placa de ángulo estable de húmero proximal y cómo usted la podía arrancar si no tuviese esa estabilidad angular y estos tornillos en diferentes direcciones. Pero realmente el número proximal más que una manzana se parece a un huevo. Entonces, como vieron también en el primer caso, les mostraba algo del uso de un clavo de húmero, que para mí es el gol estándar en las fracturas MIR2, en las fracturas subcapitales, que me permiten rehabilitar muchísimo mejor el paciente y no tengo tantos conflictos con el implante. Pero este tipo de implante le da a usted la ventaja de aumentar la densidad de tornillos en una paciente que tenía un gran defecto a nivel de la diáfisis después de un acortamiento y no quería que se me aflojara el implante para poderla pensar en rehabilitación. Yo creo que se dieron cuenta que yo soy muy agresivo en la rehabilitación, porque al fin y al cabo al paciente no le importa cómo quedó la radiografía, sino que si volví o no volví a realizar mis actividades. Entonces, en este caso, usted puede utilizar el componente que lo distribuye en varias casas ortopédicas y le va a mejorar en este tipo de pacientes con problemas de densidad mineral y sobre todo por desuso.
Adicional en esa foto, Juli, se puede ver el resultado muy bueno que tuvieron en el tratamiento de la membrana inducida, que finalmente corticalizó muy bien, se logró la longitud, restaurar eh, con todo eso la función del paciente. Muy, muy, muy bonito caso. Sí, pero Muy entonces bien, el vamos a mensaje darle, mío es dime. ese. El mensaje mío es biología, mecánica y rehabilitación agresiva. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a darle paso entonces al doctor Cristian, que nos va a dar una charla también de cómo tratan ellos el trauma complejo del miembro superior. Adelante, Cristian. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos muy bien. Listo, y la pantalla está perfecta, ¿sí? Sí, Bueno, primero que todo, darte las gracias, Felipe, pues porque como tú lo dijiste en la introducción, esto es un tema de amigos y me pareció muy bonita la dinámica de poder vincular tres líneas de manejo, tres líneas de trabajo, como son los cirujanos de mano y miembro superior, como es la fijación externa y reconstructiva, infecciones, y pues los cirujanos que nos dedicamos un poquito más al trauma, que es algo difícil de entender, sobre todo porque a veces el trauma de miembro superior no le damos como la importancia en el paciente politraumatizado. Como que, ay, dejémoslo ahí, como decía Julián en su primera diapositiva, el paciente duró 45 días en la UCI y después sí miren a ver qué hacen. Creo que esa no es la idea. Entonces, gracias por la invitación en nombre de la Sociedad Colombiana de Trauma, la SOCOT, y pues agradeciendo a los más de 50 personas que están conectadas. Eh, vamos en 60. Tenemos un coro muy bonito. bueno, qué chévere. Y lo más importante es que hay de todo un poco. Y eso es como lo que me corresponde a mí hablar. Y es, estos son los sitios donde yo trabajo en la ciudad de Tunja. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Rojas, yo soy cirujano de trauma, ortopedista de la Universidad Nacional. Trabajo en el Hospital San Rafael Universitario, el hospital de tercer nivel del departamento, el Hospital Metropolitano y en la Clínica Los Andes. Sé que hay varios compañeros míos acá conectados con los cuales he hecho varios de los casos que vamos a mostrar. Bueno, y básicamente lo que yo quiero hablarles es de, así nos llegan urgencias. Y a los que hacemos turnos de noche, recibimos los pacientes de día, a la hora que sea, pues nos van llegando este tipo de casos de traumas de miembro superior, bastante complejos y de todos los niveles, tanto de lesiones muy artesanales como lesiones por explosivos, lesiones por riñas, traumas muy... Ustedes saben que el departamento de Boyacá es un departamento muy de agricultura, del campo, entonces tenemos distintos tipos de lesiones, caídas de árboles y demás. Entonces, esto es a lo que nos vemos enfrentados. De pronto, cuando ya le llegan a un poquito a Julián, ya están un poquitico más organizados, pero pues a nosotros sí, y lo que yo quiero dejarles hoy como visión es cómo empezamos a hacer la reconstrucción del miembro superior desde que están así, desde que nos llegan al servicio de urgencias de esta forma o quizás de esta forma cuando tengo que tomar una decisión de hacer una amputación de entrada. Estos son los objetivos y lo que vamos a hablar, cuáles son los tipos de trauma, que es muy importante evaluar esa parte, qué es el control de daño, que es fundamental para poder iniciar nuestra reconstrucción, cuál es el manejo inicial de la reconstrucción y un poquitico de mano en trapiche, que tenemos una zona de Boyacá donde nos están llegando muchos casos y podemos hablar un poquito de eso. Siempre parto con esta diapositiva, sobre todo porque soy cirujano de trauma y es que es la primera causa de muerte en el mundo en personas activas entre los 18 y 45 años, los politraumatizados, incluidos los de miembro superior, 5.8 millones de muertes en el mundo por causa traumática. Más de 1.3 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cuando son accidentes por tránsito. Y en Colombia las muertes por armas de fuego siguen siendo la primera causa hasta el año 2018. También vamos a tener lesiones por arma de fuego en miembro superior, pero ya en este momento la última estadística que tenemos a nivel nacional es que el accidente y el paciente politraumatizado o de caída de altura, accidente de tránsito, pasaron lo que es heridas por arma de fuego. Entonces hay que ponerle mucho cuidado y eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son los tipos de trauma? Quiero partir de ahí, sobre todo que hay residentes, hay otro tipo de personal en formación, es porque si nosotros no le paramos bolas al mecanismo y al tipo de trauma, puede que yo no haga un control de daño o un manejo inicial. El primero es el trauma contuso, que es el más frecuente de todos. Es el trauma en el cual tengo fracturas cerradas, pero traumas de alta energía. Si a
al doctor Felipe Ester le mandan esta radiografía y le dicen, mire, nos llegó esta caída, se cayó de 4 metros de un andamio, estaba colocando unas tejas. ¿Qué hacemos, profe? ¿Qué le hacemos? Pues definitivamente es una urgencia, así no lo queramos ver. El paciente tiene un gran desplazamiento con una lesión de tejidos, eh, más de compresión y desplazamiento a nivel del túnel del carpo, lo que puede causar una lesión vasculonerviosa, y pues hay que alinearlo, hay que hacer el manejo inicial del trauma contuso. También es un control de daño, es hacer una alineación transitoria, así sea una fractura cerrada. Este paciente no le podemos poner una férula y esperar, porque muchos de estos pacientes hacen síndrome compartimental, atrapamiento del nervio mediano o lesiones del nervio cubital. Otro tipo de trauma es el trauma penetrante, que tenemos casos como este que nos llegan a nosotros allá a nuestra institución. Son traumas por heridas, por peleas, por riñas, donde uno dice, bueno, no, pero una puñalada en la mano, ¿qué pasó? No, sí pasó. ¿Qué le voy a hacer? Y estos cuchillos que tienen doble, por un lado son filosos y por el otro lado son sierras, pues yo tengo que saber cómo voy a extraer para no causar más daño. También se vuelve una urgencia y por eso hay que solucionarlo rápidamente, porque si no, después el doctor Julián Escobar me va a decir, no, pero ¿cómo le sacaron eso así si le aumentó la lesión de los metacarpianos o de la parte vasculonerviosa? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos traumas penetrantes. Tenemos otros traumas que son cortocontundentes, son más frecuentes, y todos sabemos que las pulidoras, que las sierras, que los heridos, pues se presentan con lesiones bastante complejas, con que les salta el disco y tienen pérdida de tejido. Hacemos un control de daño y ya después vamos a mirar cómo vamos a evaluar este tipo de lesiones cortocontundentes a nivel de miembro superior. Las lesiones por tracción, por lo menos en el departamento de Boyacá nos llegan varias. Hay mucha fábrica artesanal y hay mucha fábrica de insumos agroalimentarios, y tenemos este tipo de lesiones cuando se quedan atrapados en máquinas y hacen tracción y hacen unas amputaciones bastante severas, y uno dice, bueno, vamos a hacer un reimplante, vamos a intentarle salvar esta extremidad. Es un trauma por tracción, no es una herida limpia, no es una herida fina, no es un corte único. Bueno, pero ahí es cuando tenemos que nosotros saber que este paciente se comporta como un politraumatizado, porque es una amputación mayor con un sangrado profuso y con unas lesiones que pueden causar ciertas secuelas muy marcadas para este paciente. También tenemos otro tipo de trauma, que son los traumas por aplastamiento, que son traumas pues un poco más llamativos sobre la mano, sobre el miembro superior, donde hay pérdida de tejido, donde hay pérdidas complejas, como este caso, por ejemplo, es un paciente minero que se le vino toda la mina encima y pues con una lesión muy severa del miembro superior a nivel de la escápula proximal, y uno dice, bueno, ¿qué le hago? ¿Cómo lo manejo? Un paciente con dolor, con riesgo de compartimental. Entonces, también tengo que tener en cuenta el tipo de trauma para poder decidir qué voy a hacer. Y también tenemos pacientes con onda explosiva. Estos son los principales traumas, algunos de los que nos llegan a nosotros. Estallidos, tenemos mucha mina de carbón, y esto es lo que nos pasa en algunos de esos casos. Entonces, todos los tipos de trauma van a tener un manejo inicial. No es de esperar, no es de póngale la ferulita, sino de, perdiendo la severidad y la energía del trauma, yo tengo que tomar conductas en las primeras horas. Por eso es importante las claves para el diagnóstico y la toma de conductas. Primero que todo, la energía del trauma. Es lo que más nos va a indicar qué debo hacer. No es lo mismo que yo tenga una mano en trapiche por un molino a una herida en la mano por una sierra. Pero yo tengo que evaluar la repercusión hemodinámica del paciente. ¿Qué nivel es? No es lo mismo una lesión en la mano, por eso la zona de lesión, que a nivel del codo o que a nivel del hombro. Si yo tengo una lesión de la arteria o no tengo compromiso arterial, por eso tengo que saber una buena evaluación, y la lesión vascular si está acompañada o no. No hay una escala definida para miembro superior en traumas por aplastamiento o en traumas de lesiones vasculares. Usamos, y casi siempre en muchas cosas de trauma, lo dirigimos a lo que más han reportado, que es el trauma de miembro inferior, y entonces que el MES, que la escala de Van Beer o otro tipo de escalas, pero aquí lo que tengo que evaluar es mucho la zona de la lesión y cómo está la parte vascular para definir. Y definitivamente, como lo decía Julián, cuando yo determino hacer algo agudo, o una amputación o una reconstrucción, desde el momento que llega el paciente, y eso nos lo va diciendo los tejidos blandos. Si yo tengo un maceramiento, tengo una lesión muy avanzada de tejidos blandos, yo tengo que tomar una conducta de entrada.
o si hay una zona anatómica donde yo voy a tener una lesión neurológica que es muy severa, traumas por tracción, plejo braquial asociado a fracturas, pues también tengo que definir. Por eso debo hacer un buen mapeo y una buena evaluación en urgencias. Entonces, para eso entra el Damage Control, y el Damage Control está más descrito pues para todo. Les traigo este artículo japonés donde nos hablan de una evaluación de más de 42.000 pacientes con politrauma, donde van a empezar a diferenciar y en dos grupos, los que le hicieron control de daño y a los que definitivamente entraron de una vez a hacer manejo agudo de las lesiones. ¿Qué quiero hablar de esto? Que el control de daño se asoció con una disminución de la mortalidad en pacientes de fracturas mayores, pero las fracturas mayores no son solo la pelvis, el fémur, la tibia, son otras lesiones que vamos a hablar en este momento y que nos refieren en este artículo que cerca del 22% de las lesiones complejas también son en miembro superior y que pueden traer muchas lesiones. Y hablan de codo flotante, de polifracturas, de fracturas segmentarias, de muñecas amputadas y de aplastamientos de la extremidad superior, que también debemos darle el valor adecuado porque también pueden producir rabdomiolisis, porque también pueden producir falla renal y demás. Entonces, tengo que entender que el 22% de todos los politraumatizados también debo hacerles control de daño o es la indicación. ¿Por qué? Porque hablan que si yo hago un adecuado control de daño y yo hago un buen lavado y yo hago una buena estabilización, ayudo a minimizar la mortalidad de los pacientes. Pero el control de daño no solo son fijación externa o reducciones cerradas, como les venía diciendo. Todo es control de daño, es las primeras maniobras que hacemos. Este es un artículo brasilero en el cual ellos en las fracturas abiertas de antebrazo hacen un manejo inicial con clavo a nivel de la ulna o del cúbito para poder estabilizar un poco el antebrazo. No les colocan tutor externo y evalúan cómo les van más adelante, pues usan un clavo de Steinmann de 2.53 y lo que hacen ellos es pasar, lavar el paciente, no colocan un fijador externo ni colocan una férula, sino les hacen un control de daño con un Steinmann a nivel del cúbito, lo hacen con una técnica, como está abierto el foco, anterogrado, retrógrado, para lograr estabilizarlo y posteriormente de que ya esté controlado el foco, el control del paciente, hacen una osteosíntesis ya definitiva dependiendo lo que tengan. Y dan buenos resultados con respecto a eso. Estos son otros casos que muestran en este artículo y es algo que nosotros podemos tener porque en cualquier hospital podemos tener un clavo de Steinmann o un clavo de Kirchner y nos puede ayudar. A veces mucha gente dice, no, yo no coloco un tutor externo porque no conozco los corredores de seguridad a nivel del antebrazo o a veces les va mal o es que no les gusta de pronto que les coloquen un tutor porque les invaden esa zona. Pues esta es una estrategia que a veces usamos nosotros también en nuestro hospital y es en el tema de antebrazo. Ya de número es diferente o a nivel de la mano es diferente, pero pues este es un artículo que les quería mostrar. Y pues nosotros, ¿qué hacemos en el control de daño? Pues nosotros hacemos dependiendo la lesión y los 5 parámetros que les dije. Si es una fractura abierta, si está en un daño masivo de tejidos blandos, si hay lesión vascular asociada, si son traumas segmentarios de alta energía, tratamos de mirar e individualizar el paciente para poder hacer. Son algunas fotos de los pacientes que hacemos con nuestros compañeros en distintos hospitales, traumas de alta energía como fracturas segmentarias o lo que mucha gente dice codos flotantes, fractura abierta de húmero con fractura de antebrazo y lesiones de antebrazo, pues hacemos un lavado, control de daño en las primeras 2, 3 horas, tratamos de pasar rápido el paciente y posteriormente empezamos al manejo de los tejidos blandos y de una vez vamos planeando cómo vamos a hacer nuestra reconstrucción. Pero no solo en fracturas abiertas, también en fracturas cerradas o en politraumatismos donde sabemos que hay pacientes que tienen, este es un paciente que tenía fractura de pelvis, fractura de fémur, fractura de tibia, fractura de húmero y una lesión, un húmero segmentario y decidimos hacer una fijación externa tanto en miembros inferiores como en miembros superiores, que va a UCI, que va a durar 30, 40 días, pero si yo le tengo una alineación, pero si yo le logro estabilizar, posteriormente va a ser un poco más fácil el tema de la reconstrucción. Por eso la reconstrucción empieza con el control de daño. Estos son otros pacientes con fracturas abiertas donde usamos fijación externa, pero también a veces solo lo hacemos con fijación con clavos. Este es un paciente que mete una mano a nivel de un molino y posteriormente pues lo que nos llega a nosotros casi amputado. Yo les mostré una foto al ingreso, pero quiero que vean esta parte, no sé si alcanzan a ver si, con lo que les estoy señalando. Esto es una falange que usamos porque el paciente perdió el metacarpiano. Entonces, para poder tratar de salvar el pulgar, lo que hicimos fue coger una falange del cuarto dedo
colocarla aquí a manera de espaciador y colocamos un clavo porque la parte distal del pulgar estaba funcionando. Entonces ya estamos pensando en la reconstrucción desde cuando nos llega, intentando mirar y no hacer amputaciones de entrada, sino lo que podemos salvar para preservar las extremidades. Este es un artículo que habla de las heridas por proyectil de arma de fuego. Afortunadamente ha ido disminuyendo en Colombia. Nosotros no tenemos muchas en Boyacá, pero quería que el hospital militar y muchos de mis colegas de los que están acá tienen bastante experiencia con las heridas a nivel de miembro superior y reconstrucción. Las fracturas abiertas y este artículo que les traigo nos habla de si hay que cambiar algo o si tenemos que llegar los lineamientos que hay para miembro inferior. Y entonces todos sabemos, o los que conocemos la parte a nivel de Europa, el BOAS nos da las 19 lineamientos para las fracturas abiertas. Hay una evidencia limitada con respecto a la comparación entre miembro inferior a miembro superior. Pero ¿qué nos dice? Los miembros superiores se infectan menos que las tibias, menos que los fémures, que las rodillas flotantes. Que los tejidos blandos son más agradecidos cuando hay que hacer colgajos y demás, pero que el manejo inicial debe ser el mismo. Y entonces debemos lavarlo, debemos tomar cultivos, intentar fijaciones rápidas, administración rápida de antibiótico, pero definitivamente el miembro superior se puede manejar un poquito diferente a cómo se maneja el miembro inferior. Esta es lo de la Asociación Británica que nos habla de los 19 pasos para el manejo de las fracturas abiertas. Es un consenso europeo que se maneja casi en todos lados y nosotros hacemos muchas de esas cosas aquí a nivel nacional. Les voy a mostrar ya para terminar algunos casos y hay que estar enfrentados a este tipo de lesiones porque no todos son accidentes de tránsito. En Boyacá la gente busca y que maneja, por ejemplo, este es un paciente menor de edad, una niña, que su negocio familiar es una carnicería y ellos lo que hicieron fue adaptar un motor para poder meter la carne y pues la niña muy curiosa fue y metió la mano y nos llega de esta modo al hospital. Y tenemos que estar preparados para saber cómo vamos a solucionar ese tipo de lesiones y qué podemos hacer, para dónde va la rosca, cómo voy a sacar esto. Eso es lo que se llama un control de daño y mirar a ver cómo solucionamos este tipo de lesiones. La niña pues tuvo una pérdida de 3 dedos, como ustedes ven ahí la lesión, lo pasamos, tratamos, eso lo hicieron mis compañeros y después tratamos de hacer la reconstrucción, logramos salvar el pulgar y el quinto dedo y es una paciente que tiene una pinza y con eso posteriormente se le van a hacer algunos alargamientos a los metacarpianos que quedaron. Pero esto es lo que se llama un control de daño y lo que debemos estar preparados. También hay otro tipo de lesiones. Nosotros tenemos lesiones de nuestros campesinos muy frecuentes, pacientes que usan motosierras y demás. Uno está de turno, le mandan esta radiografía y dice, no, pues tiene unas fracturas ahí de los metacarpianos. No, pero hay que mirar los tejidos blandos, hay que mirar las lesiones como están. Tiene una lesión avulsiva muy grande y a veces nos toca hacer lo que llamamos tipo de tutores o montajes que no son tan prácticos, pero tenemos que tratar de controlar. Y quería mostrarles que a veces mezclamos el tutor con clavos y tratamos de hacer ciertas cosas para tratar de mantener los ejes de entrada y para tratar de preservar ciertas estructuras importantes como el pulgar en este caso. Esta es la radiografía. Ustedes ven que el clavo a nivel del pulgar es el mismo que se conecta con el tutor para tratar de dar longitud, un poquitico de estabilidad y mirar a ver para dónde van los tejidos blandos. No va a ser el manejo definitivo, pero pues hay que tratar de entrada empezar la reconstrucción y la reconstrucción se hace con el control de daño. Básicamente, ya para terminar, les voy a mostrar algunas fotos de manos en trapiche. Tenemos una zona en Boyacá donde en la olla del río Suárez nos están llegando aproximadamente entre 4 a 5 casos al año y no solo mano en trapiche, también pie en trapiche en el momento de colocar la caña y pues nos llegan de esta forma y son lesiones muy graves donde tenemos que tomar conductas y donde hacer un salvamento pues tenemos que definirlo desde entrada qué hacemos porque pues son pacientes que llegan con choque, hacen fallas renales, hacen infecciones muy marcadas y pues tenemos que tomar decisiones de entrada de amputaciones, así no haya una escala como tal, pero reconstruir esto no es tan fácil y pues son traumas muy severos que nos podemos dar. Entonces recordemos que siempre hay que hacer control de daño del miembro superior y desde entrada, así sean cerradas
fracturas cerradas, fracturas abiertas, los traumas por aplastamiento, también hay mucho síndrome compartimental que a veces no nos estamos evaluando adecuadamente. El, es el primer paso de la reconstrucción, hacer un buen control de daño y pensar en qué puedo yo organizar para que después, apoyado en otros colegas, apoyado en cirujanos reconstructivos, apoyado en cirujanos de mano, podamos hacer una buena solución a estos pacientes. Guías de fracturas abiertas, podemos evaluar si en cada hospital cómo lo estamos manejando para miembro superior, para miembro inferior, y evalúe adecuadamente cuál es el tipo de trauma. El mecanismo me está diciendo, no es lo mismo tener una tracción que un corte nítido, que un corte como el de las manos en trapiche, donde yo tengo que tomar una conducta de entrada. Trabajemos en equipo, trabajemos entre todas las especialidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Cabe recordarle al auditorio que si tienen alguna pregunta nos la pueden escribir por el chat, yo se las voy compartiendo a mis compañeros o al final de las charlas vamos a tener un rato de discusión de casos y vamos a presentar un caso adicional. Entonces le damos la bienvenida al doctor Diego Carvajal con su charla. Bueno, buenas noches. A mí me corresponde ahora hablar un poco de el tema de reconstrucción ósea en esos traumas complejos de miembro superior. Como ya lo dijeron ellos, lo inicial y lo manejo casi que del 90% de las lesiones de miembro superior es con Profe, ¿quiere osteosíntesis. ponernos, qué pena le interrumpo, ponernos en grande la pantalla, Ya. ampliar la pantalla? Es con control de daño, con osteosíntesis formal. Incluso si falla la osteosíntesis formal, estamos realmente en indicaciones de hacer revisiones, injertos, nuevas fijaciones, nuevas placas y seguir luchando a la fijación interna en compresión, que es la mejor herramienta del miembro superior, porque el miembro superior no es un miembro de carga. Entonces, lo que está claro es que la compresión es la que da consolidación en el miembro superior. Reconstruir o amputar, a veces hacemos cosas que no tocan. Hay escalas y hay evaluaciones y hay contaminación y hay heridas tan severas en las cuales de entrada en ese control del daño no vale la pena intentar salvar esa extremidad, pero estos casos no son los más frecuentes. Lo ideal siempre es lucharle, como dijeron Cristian y como dijo en la conferencia claramente él, hay que cubrir, los tejidos blandos son más agradecidos, los injertos son más vitales, los colgajos se rotan más fácilmente, hay mucho más opciones para hacer un cubrimiento óseo y dar un adecuado tejido blando a lo que se presenta de lesiones óseas. La severidad del trauma inicial y el lavado inicial nos va a determinar el estado de tejidos blandos para facilitar consolidación. Nosotros ya en reconstructiva no vamos con esas lesiones. No voy a referirme ni a la osteosíntesis, ni a los colgados, ni inclusive no a las lesiones de mano, sino a los huesos largos del miembro superior, al húmero, al cúbito, a la arteria, al radio, en los cuales cuando hay no uniones vamos a tener como indicación la fijación externa por pérdidas óseas, ahora les muestro, pero es menos frecuente usar fijadores en miembro superior y hacer reconstrucción con transportes que en miembro inferior. La rigidez articular del codo y del hombro son el enemigo total para cualquier procedimiento de reconstrucción en esos pacientes con tratamientos largos, pero el montaje que hagamos en reconstrucción debe permitir movilidad temprana del codo y movilidad del hombro. Entonces, el truco está en cómo ensamblar esos fijadores, si son circulares o lo que más usamos ya son rieles laterales o rieles monolaterales para un transporte óseo más estables, con buena fijación en los segmentos y que nos permitan una más con mayor comodidad para el paciente porque el tratamiento es largo. Y el transporte se debe hacer siempre enfocando un crecimiento lineal del segmento en las zonas diaficiarias con defecto. Pero acuérdense, siempre es mejor una buena fijación interna de revisión que una fijación externa con reconstrucción bien hecha. Tener en cuenta cuando vayan a montar un fijador en número, todas las ventanas, los portales, los corredores de seguridad, esto hay que saberlo manejar muy bien porque tenemos espacios que no son tan amplios y tienen riesgos vasculares y neurológicos muy altos, en los cuales hay que hacer la fijación a veces con heridas mini abiertas y apoyar la fijación con clavos con alambres. Miren en este sistema cómo usamos semiaros o aros de media circunferencia o un cuarto de circunferencia buscando que el paciente tenga una comodidad mayor, no aros completos, casi nunca número. La diferencia, una cosa es un fijador como el que vemos aquí a la izquierda de trauma en el que uno estabiliza un hueso
para alinearlo mientras se manejan los tejidos blandos, y generalmente se hace una conversión a placa a cuando hacemos un fijador para transporte por defectos grandes de aficiarios o por otro tipo de lesiones donde sabemos que vamos a transportar. Entonces, uno tiene que estar familiarizado tanto con los de trauma como con los demás fijadores que tenga si uno hace reconstructiva. Mi consejo es que no sean fijadores que estén usando todos los especialistas de trauma, porque hay casos, muchos, en que el sistema queda mal montado y la reconstrucción no se puede dar o el transporte nunca se va a lograr. En este caso, por ejemplo, les muestro un número. Esta fractura parecía consolidada, pero falló. Son respuestas en las que la atrofia del segmento óseo o una infección casi siempre es la primera causa para esas no uniones. Entonces, este paciente no estaba infectado, fue una falla de compresión. Uno ve el sistema, tenía una placa LCP, pero la técnica parece que no fue la adecuada. Hicimos una revisión, se hace un cambio de placa, se hace una fijación con mayor estabilidad, con compresión, y vemos que siempre consolidan. Este es el mismo paciente con una placa similar, colocada en el mismo segmento, pero colocamos injertos, hicimos unas técnicas de compresión, y esto es lo ideal más que una fijación externa en transporte si no hay pérdidas óseas. ¿Qué es lo que nos llega a reconstructiva? Son estos pacientes infectados, no uniones de larga evolución, sistemas de fijación fallidos, las placas generalmente hasta cubiertas por hueso, el riesgo de infección, ahí se asocia a la atrofia, siempre son no uniones atróficas, tenemos osteopenia por desuso, el dolor hace que el paciente no tenga movilidad, los segmentos óseos se acortan, son extremidades en las que vamos a tener que evaluar si acortamos en agudo o si transportamos. Esa es la importancia de esto. Hay estudios que nos hablan de 4 a 7 centímetros de acortamiento tolerados en número. Yo pienso que 4 es un buen número, y en antebrazo a nivel de cúbito y radio defectos de 2 centímetros a nivel de estos huesos también son un límite antes de pensar en un transporte. En todo lo demás cabe una reducción, una osteosíntesis, incluso con la técnica de acortamiento en agudo, desde que uno logre hacer una buena compresión y una buena estabilización y tenga tejidos blandos y esté seguro con cultivos de que no hay infección. Si hay infección, la resección tiene que ser amplia y el transporte es la única opción que vamos a tener. Siempre los tejidos blandos bien tratados, coberturas completas, y vamos a trabajar sobre abordajes previos y sobre fibrosis. Entonces tenemos que tener un buen plan de trabajo, tenemos que tener un planeamiento, una colocación de fijador adecuada. Tenemos estos otros tipos de fijadores que son fijadores de artrodiastasis y de movilidad, en los que hacemos aumentación de una osteosíntesis periarticular o articular severa para mantener el espacio y con algo de ligamento taxis ayudar a que la movilidad se dé mientras se da la consolidación. Este paciente, les traje esa foto, este paciente tiene desde la derecha un fijador tipo ortofix articular de codo bastante costoso, pero si ustedes se dan cuenta, lo fijaron al radio en la diáfisis. Entonces este paciente cuando nos llegó no tenía movilidad. La persona que lo puso, a pesar de su buena intención, creo que técnicamente no sabía que va al cúbito y que el cúbito es el hueso estable y que si lo fija al radio no hay pronosupinación y la flexoextensión es muy dolorosa porque se bloquea. Entonces, si vamos a hacer técnicas de reconstrucción, tenemos que estar familiarizados, leer y hacerlo bien, porque estos temas, 2 meses uno con un fijador articulado para movilidad con un codo rígido, pues no funcionó para lo que era. Técnicas de acortamiento agudo, miren estos defectos grandes en los que uno hace la fijación. Los tips son esos: usar los 2-3 segmentos que se tengan, colocar la mayor cantidad de clavos para que sean segmentos estables si son muy cortos, o si son fijadores circulares, hacerlos modulares con 4, 5, 6 módulos para jugar con segmentos cortos y poder hacer alargamiento. ¿Qué es importante aquí? Si hacemos en número un transporte, podemos hacerlo distal aproximal dependiendo del segmento, pero siempre tengamos en cuenta la inserción del deltoides. La principal causa de falla en número es que lo hacemos la colocación y tenemos un deltoides con unas fuerzas que no nos van a dejar progresar adecuadamente el transporte si lo hacemos de proximal a distal. Entonces, en esos casos, si es de distal a proximal, o si son cosas tan severas como estas, hay que desinsertar el deltoides para poder avanzar el transporte y después esperar a ver cómo funciona. Pero siempre que haya fallos de osteosíntesis y tengamos defectos grandes, osteopenias o unas pseudartrosis atróficas de más de 4 centímetros, vamos a estar indicando una reconstrucción y un transporte óseo. Siempre miren el diámetro de los clavos. Aquí si ven que son más pequeños, no pongan clavos muy grandes
pongan más número de clavos si quieren estabilidad, pero traten de evitar que ustedes sean culpables en esa osteoporosis que se presenta en esas no uniones del miembro superior de fracturas iatrogénicas por los diámetros de los clavos que se usan. 4 máximo número 455 y en antebrazo de 3 a 3,5, máximo 4 si es un paciente grande, para evitar que ustedes estén haciendo fracturas por estrés en esas corticales durante la fijación o durante el transporte. Si ustedes ven, el acortamiento es sin susto, podemos acortar hasta 4 centímetros, lograr compresión distal y después hacer el transporte en el segmento proximal y alargar lo que sea necesario. Si ustedes van a hacer un transporte, busquen ecualizar ahí sí, que la idea es que si ustedes se metieron en esto, hay que tratar de mejorar la longitud lo más posible, sin perder la funcionalidad, obviamente, ni que tengamos una rigidez articular. La fijación insuficiente es el principal enemigo. Si ustedes pueden colocar 3 clavos o 2 clavos en cada segmento, háganlos, pero siempre traten de buscar fijadores en número monolaterales que son más cómodos y son suficientemente estables si la técnica que ustedes usaron es buena. Si usan circulares, hay tips. Uno es colocar unas guías en los medulares para el transporte para evitar la angulación del segmento. El otro es hacer múltiples conectores en diferentes ejes, como se ve acá, y hacer el transporte con por lo menos 2 o 3 guías de transporte y con los tensores. Y combinen alambres con clavos para que tengamos mejor fijación con menos zonas de estrés en los segmentos si son muy cortos. Lo que les decía, los clavos máximo 3, 5, 4, 5 y busquen usar hemiaros, un hemiaro lateral o un hemiaro anterior o un hemiaro circunferencial abierto en la parte del codo que permita flexión, es lo ideal y uno puede combinar en los buenos sistemas todo esto para dar estabilidad y permitir movilidad sin sacrificar la comodidad. Antes todos eran circulares completos y eso era terrible para el pobre paciente y el hombro es el que termina sufriendo. Si hacemos transportes en antebrazo, pues un antebrazo, si uno tiene como indicación un segmento de hueso o el cúbito o el radio íntegro, podemos lucharle al otro hueso comprometido a hacer un transporte más fácil usando el eje que tiene anatómico el hueso normal. Si hay acortamiento o defecto de ambos, uno puede pensar a veces en acortar el hueso sano si no es un defecto mayor a 2 centímetros, pero si uno se mete a un transporte debe hacerlo buscando no perder relaciones articulares ni en el codo, luxando la cúpula, ni en el radio distal también produciendo dolor y deformidades. Entonces hay que estar muy encima de esos pacientes, montar el sistema adecuadamente y miren los diámetros de los clavos que no afecten, no van a producir fracturas durante el transporte, ni menos durante la compresión en el sitio de llegada, que también es prolongada porque la extremidad superior, como les dije, no carga. Y cuando hay infecciones, sean muy cuidadosos el primer tiempo, el espaciador, el fijador, y solo cuando estén seguros de que ya no hay infección, y sí procedan al transporte. Este caso, les quiero mostrar un caso ahí finalmente de los que siempre pasan y llegan. Este es un paciente de 26 años con una fractura en octubre del año anterior. Se le hace una reducción y una osteosíntesis con una placa, le hace una placa posterior, casi que posteromedial, se ve ahí. La fijación falla como en enero de este año, se ve que se está aflojando, no está consolidando. Este paciente se infectó, llegó a Bogotá y aquí donde lo trataron, la solución porque era hueso infectado fue esta. Entonces en febrero pasan el paciente, retiran la placa, hacen un lavado, manejan antibióticos y ponen una placa LCP con un sistema de fijación externa. Yo pensé que era un manejo provisional, pero no, estaban buscando como un manejo definitivo y el paciente quedó con esa placa sin hacerle más procedimientos. Obviamente no hay una buena compresión, pero ustedes ven que los tejidos blandos son buenos. El paciente obviamente falló. Hacia mayo ya había roto los tornillos, lo que no se había roto se había zafado y ese fijador externo pues no favoreció consolidación, sino favoreció la no unión atrófica. Cuando lo atendemos y lo vemos, tenemos que hacer un acortamiento en agudo, resecar un poco los bordes y se pone un fijador de este estilo, que esto es un fijador pediátrico. Hacemos la fijación con 4 clavos y hacemos compresión buscando mejorar el eje. Este sistema de fijación, lo que les quiero mostrar ahí es hacer compresión axial. No me preocupa tanto el antecurvatum ni recurvatum porque están en el eje, pero el fijador se pone un poco posterior para hacer apertura y corregir ese defecto anterior con formación ósea. Esto busca
mejorar eje y hacer compresión. Aquí, como vemos, ya está consolidando. El fijador lleva 3 meses, todavía no tenemos radiografías finales, pero sí quiero eso, que si hacemos reconstructiva, no nos vayamos a esto cuando estamos manejando una no unión atrófica infectada. Creo que esto no tiene sentido porque ahí no vamos a lograr una compresión. Este fijador se le hace gimnasia después, se le hace efecto acordeón, lo comprimimos, lo distraemos y logramos que ese callo que se está formando después de la resección del foco atrófico sea más vital. Y creo que este es un paciente que estuvo infectado, por eso lo consolidó, pero lleva un año y largo de tratamiento porque nosotros debemos escoger una técnica adecuada para solucionar ese problema. Creo que esto no fue una técnica adecuada en su momento porque no permite compresión. Lo que queremos es que las personas que hagan reconstrucción, que usen fijación externa, que hagan transportes sobre húmeros o antebrazos, estén entrenadas y hagan eso con frecuencia. Nosotros mismos en el capítulo de trauma y reconstrucción en los dos, miembro superior no es de lo que más manejamos, a veces lo maneja más mano, pero cuando nos tocan estas lesiones es mejor estar preparados, revisar y que el planeamiento sea el adecuado porque lo que usamos es muy costoso. Hacemos uso de muchas técnicas y de muchos materiales y no vale la pena que en la segunda o en la tercera fallemos y sigamos con un problema en el que vamos a tener cada vez más pérdida ósea y la pérdida ósea a nivel de segmentos de miembro inferior va a acortamientos y va a desuso y osteopenia. Entonces el paciente puede tener enfermedad metabólica asociada a una mala práctica nuestra. Esto era todo lo que queríamos mostrarles. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Diego. Estamos en este momento con un par de preguntas. Una era para la charla del doctor Cristian Rojas. Nos preguntan si tú usas alguna escala diferente a la MES para cuando hay que tomar la decisión de las amputaciones y si tienes alguna consideración especial cuando se vayan a hacer las mismas niveles, de acuerdo al tipo de trauma que hayan recibido. Bueno, Felipe, sí, no, digamos que no hay una escala que haya hecho para miembro superior, no existe. Se adaptan otras escalas. Ustedes saben que la escala MES es una escala donde se hizo para miembro inferior principalmente, pero tratamos de adaptar ciertas cosas. Lo que pasa es que el MES no tiene en cuenta los tejidos blandos y segundo, lo que tú mencionabas, o sea, definitivamente es el nivel. Y uno tiene que ser agresivo dependiendo del paciente que tiene. Voy a poner el ejemplo el paciente con mano en trapiche. Ya hemos tenido muchos pacientes con mano en trapiche nosotros y lo que nosotros nos damos cuenta es que si hacemos una amputación temprana, preservando y tratando de pensar en que el cubrimiento de los tejidos blandos sea el mejor, es un paciente que se va a recuperar mucho más rápido. Segundo, porque es que estas manos son muy contaminadas. Metieron la mano entre un trapiche con caña, con aceite, con todo, con grasa. Estos pacientes hacen infecciones y si nosotros tratamos de hacerlo rápidamente, podemos minimizar las complicaciones de estos pacientes. ¿Qué hacemos nosotros? Nivel de la lesión, cómo están los tejidos blandos y hacemos amputaciones tempranas en traumas de alta energía complejos donde hay un compromiso vasculonervioso. El nivel depende de la lesión, pero tratamos de buscar preservar el codo, si es posible preservar la muñeca o si es posible, pues preservar el hombro, mirando todos los niveles que tenemos en este caso. Yo complementaría, Juan, no se aplica ninguna escala. En miembro superior hay magia, hay segmentos que uno considera perdidos y se salvan. Lo único es la contaminación y la necrosis de tejidos blandos amplias como los dos que mostré, y estos son casos de amputación. Pero uno no aplica escalas como el miembro inferior, porque el miembro superior es muy agradecido y vamos a tener cicatrización y vamos a tener incorporación de injertos y sorprendentemente el miembro superior responde con mayor vitalidad a las agresiones y a los traumas. Entonces, ninguna escala como el MES se aplica en miembro superior. Sorpresivamente, el miembro superior reaccionan muy bien en el tiempo también en la respuesta neurológica. Por eso también la pregunta de si alguna consideración en el nivel. Dependiendo el área, si haya tenido una lesión neurológica pues mayor, ahí no hay mucho que decir, pues les tratamos de preservar la función. Si uno ve que el nervio lo podemos preservar, ya complementando con lo que dice el doctor Diego, funciona muy bien, el miembro superior cicatriza, sus heridas sanan, rápidamente mejoran de la infección.
Entonces, para responder al compañero de la pregunta de la escala, no hay ninguna escala hasta este momento que conozcamos que hayan diseñado para amputaciones del miembro superior, y va más asociado a cada caso. Tenemos otra pregunta y es acerca de los acortamientos para el doctor Diego. Los acortamientos del miembro superior, mencionó usted en la charla que para el antebrazo uno podría tener consideraciones hasta de efectos de 2 centímetros. Esto es una pregunta mía en cuanto a que nos dices que podemos hacer acortamientos en esas lesiones que son de más de 2, perdón, menores de 2, pero en las lesiones que son masivas de ambos huesos, por ejemplo, ¿qué opinas de colocar unas placas largas para dar mayor estabilidad y hacer una técnica de membrana inducida? Pues depende del tamaño, pero la membrana inducida funcionaría si usted tiene el injerto con proteína morfogénica por lo mismo. Es una extremidad que no es de carga. Entonces yo pongo una pierna con unos injertos en 10 centímetros, la pongo a caminar y la carga me va a ayudar a que haya respuesta biológica. Mi miembro superior, por lo menos lo que yo he visto, defectos mayores de 3 centímetros, si es un niño y tiene buen periósteo, tú puedes intentar un masqueleto. Pero en un adulto con unas lesiones severas de tejidos blandos, hacer una técnica masquelé en defectos de 5 o 6 centímetros no funcionan igual y se dan osificaciones parciales y que es un hueso débil. Yo prefiero en esos casos, si es cúbito o radio, hacer un transporte aprovechando el eje que tiene la extremidad con el otro hueso sano y hacer un transporte lento con un fijador de antebrazo. Funciona mejor en defectos de más de 5. Si uno quiere injertar un defecto de 3 centímetros o quiere hacer una osteotomía y una corrección en bayoneta y hacer algo más sobre el hueso, puede hacerlo, pero hay que tener en cuenta que es mucho más riesgoso el miembro superior que se den osificaciones incompletas y que queden unos callos atróficos que también van a ser poco funcionales y van a refracturarse. Entonces, yo al miembro inferior en masquelet no le veo problema por el apoyo. El miembro superior, si uno está trabajando en extremidad que ya está con injertos, que no está bien vascularizada y además no tiene carga, el riesgo de que no vaya a ser un callo adecuado y un hueso después que sea muy funcional es mayor y puede fallar. No sé si Cristian tenga casos en los que hayan tenido una pérdida ósea Yo quisiera hacer importante. complementar algo ahí, Felipe. Dale, Julio, dale. Y es que pues realmente ha sido muy interesante para mí observar las charlas de ustedes y el enfoque que es muy diferente al enfoque que hacemos los cirujanos de mano y miembro superior. Y es que nosotros vemos toda la extremidad superior prácticamente como una sola articulación. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el antebrazo nosotros lo consideramos una articulación que tiene varios segmentos, una radiocubital proximal, distal y una articulación diaficiaria que es la membrana interósea y con todos los componentes que tiene. Yo hago usualmente el trauma reconstructivo de miembro superior, hombro, codo y antebrazo, obviamente muñeca y mano, pero en el antebrazo la experiencia con los acortamientos, así sean de 1 centímetro, es muy mala, porque cuando usted se pone a cortar uno de los dos segmentos, va a hacer unas alteraciones muy funcionales en la radiocubital distal e incluso en el codo, en la radiocubital proximal. Los pacientes, usted tal vez radiológicamente los vea consolidados, pero los pacientes están con unas escalas de función muy alteradas, unas escalas con unas inhabilidades muy grandes. Y las técnicas de injertos de peroné, incluso no solamente peroné vascularizado, sino también de peroné estructural como un injerto autólogo, va muy bien en antebrazo, va muy bien también la membrana inducida, va muy bien los injertos autólogos, llámese donde usted los quiera tomar, va incluso muy bien los injertos tricorticales de cresta. Pero vuelvo e insisto, pensando en mecánica, biología y rehabilitación. También difiero que la extremidad superior no es una extremidad de carga. Hay estudios biomecánicos que muestran que el solo hecho de usted cargar un vaso para llevárselo a la boca genera unas cargas compresivas muy importantes en codo, genera unas cargas muy importantes compresivas en antebrazo. Por eso yo hago tanto énfasis en la rehabilitación. Si usted rehabilita de manera agresiva un miembro superior, es como si usted le estuviera dando carga. Entonces, al contrario, nosotros no tenemos cómo decir al paciente que utilice una muleta para que reparta el peso. Uno ve que el paciente se rehabilita de manera muy agresiva y le pone mucho peso a la extremidad superior tempranamente. Tal vez eso hace que, como usted bien lo decía en las charlas,
sea tan a veces mágico. Escuchaba, yo digo que es más biológico, porque como tiene tanta función, tiene tanta movilidad y realmente el conocimiento anatómico del miembro superior es muy extenso y muy bueno para no poder definir diferentes estrategias reconstructivas sin necesidad de fijación externa. Vale, Juli, ya te doy la palabra, Cristian, dame un momento. Me preguntan también, y pues, es una pregunta que tengo yo también. Entonces, en esos pacientes que tienen defectos, mostraron ahorita unas fotos de un antebrazo que tiene unos defectos óseos masivos, que pueden ser mayor de 7 Ujú. centímetros, Sí, ambos segmentos óseos. son muy frecuentes. ¿Qué estrategias usarías tú teniendo en cuenta que eh, lo acabas de mencionar? Son defectos masivos. ¿Prefieres poner entonces en esos casos, Peroné hoy en cada vascularizado. caso es diferente? ¿Prefieres un peroné vascularizado? Peroné Los, vascularizado los, con una los muy buena injertos de cresta fijación. ilíaca estrechos, apretados. ¿En esos Ah, casos prefieres yo he acortar hecho, un poco yo he o hecho varias estrategias, dependiendo del segmento. Lo que pasa es que se escapa a los alcances de la charla y no me podía pues quedar ahí hablando solo. Cuando usted tiene una estrategia de reconstrucción de antebrazos, tiene que pensar que está operando una articulación incluso más compleja que el húmero, porque usted está operando tres articulaciones: radiocubital proximal, distal y antebrazo diaficiario. Usted necesita poner a rehabilitar a ese paciente pronto. Ya hoy por hoy los implantes, usted encuentra placas de radio distal que son con extensión hasta el radio proximal, y asimismo usted encuentra ya placas LSP de 3.5 de más de 14 orificios. Nosotros no utilizamos en la estrategia reconstructiva placas de reconstrucción de 3.5 precisamente porque tiene mucha carga y tiene mucho peso el antebrazo. Entonces vemos mucha fractura de placas de reconstrucción de 3.5, que entiendo que ustedes las utilizan en acetábulo. Nosotros realmente en miembro superior no las usamos. Anteriormente se utilizaban para el húmero distal. También ya se dio cuenta que no tenía suficiente posibilidad de soportar las cargas cíclicas, al igual que en la clavícula. Entonces, si usted tiene un defecto menor de 5 centímetros, es muy fácil en ese paciente utilizar un injerto autólogo. Cuando usted tenga un defecto mayor de 5 centímetros, usted puede hacer una técnica de membrana inducida y después colocar un injerto tomado de ría, que va muy bien, porque la perfusión, bien lo decían ustedes, en el miembro superior es muy buena y esas membranas responden muy bien. Y eso le va a generar a usted que, si respeta correctamente la biología, genera muy buenos callos, como usted vio en el caso del húmero, que incluso el defecto era menor. Eh, yo sé que es una invitación del capítulo de fijación externa. Entiendo que ustedes tienen esta visión y me pareció muy valioso haber escuchado las conferencias de ustedes, pero en el miembro superior uno puede ser un poco más agresivo en cuanto a una fijación interna correcta. Y bien lo mostraron ustedes, una fijación interna no puede ser colocar una placa LCPA por manera de tutor externo. Hay estrategias que sin violar principios podemos tener muy buenos resultados, y tenemos formas de utilizar peroné vascularizado, peroné autólogo como injerto estructural, injertos de esponjosa puramente después de que tengamos una buena membrana con una muy buena estabilidad también proximal y distal. Tenemos implantes diseñados para fijación prácticamente de proximal a distal completo de antebrazo. Y recuerden que un acortamiento de un hueso de radio o de cúbito va a generar repercusiones severas en acortamientos incluso de 1 centímetro. Bueno, yo tengo ahí para gracias? complementar la pregunta. Todo eso que tú cuentas, Julián, es clave en trauma agudo. Yo les dije al No, comienzo, no, la bueno. reconstrucción y los tutores van en infecciones, en atrofias con pérdida ósea. Mi pregunta es, en un paciente que lleve 2 años con una neumonión infectada con defectos como los que vimos, que hablamos con Juan, ¿hay membrana interósea? Después de 2 años de una infección y de una necrosis en Uno, trauma de tejidos. uno la puede reconstruir. Tenemos técnicas para reconstruir membrana interósea, para reconstruir banda oblicua, para reconstruir antebrazo, porque si no, pues entonces la solución más sencilla es hacer un radio procúbito, es decir, un antebrazo de un solo hueso, que va a dejar al paciente sin posibilidad de pronación y supinación. Tenemos formas, pues es lo que hablamos mucho en los congresos de nosotros, precisamente de cómo estamos ahorita reconstruyendo membrana interósea. Y Ok. desde que tengamos nervios, podemos hacer muchas cosas para reconstruir esta articulación, que cuando uno revisa las escalas funcionales, la pronación y la supinación es casi que más importante que incluso la misma flexoextensión de la muñeca, porque compensar la pronosupinación, usted la ve que los pacientes compensan mucho con hombro, pero hay momentos en los que realmente sí les ve
Yo creo que esto es un webinar muy interesante y sobre todo muy chévere desde que tengamos esta participación multi-enfoque, multivisión, y se vuelve muy llamativo porque yo sé que ustedes extrapolan muchos conceptos del miembro inferior al miembro superior. Yo personalmente no opero nada en miembro inferior y creo que la mayoría de cirujanos de mano no hacen nada en miembro inferior, pero ustedes que tienen esa visión tal vez un poco más holística, lo que hacen en el miembro inferior y lo extrapolan al miembro superior, tal vez hay cosas que nosotros podríamos aprender de eso, pero lo que sí es que nosotros nos enfocamos mucho en la rehabilitación y nosotros nuestros resultados van más que las radiografías, es en las escalas funcionales. Pues que si usted va y revisa el DASH, si usted va y revisa el Mayo Bow Score, si usted va y revisa cualquier escala de miembro superior, va despegada de función. Cristian nos quería hacer un aporte. Sí, no, quería como básicamente era, todo surge en el momento que el acortamiento, que qué le hago, que qué puedo. Hay que entender mucho el enfoque a nivel nacional y es dónde estás, porque es que no todo el mundo tiene la facilidad o de tener un grupo de fijación externa o de tener un grupo de cirugía de mano reconstructivo tan completo, por ejemplo, como es allá en Manizales. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas con Julián, sobre todo en que nosotros, que es nuestra primera opción, siempre intentar preservar la longitud del antebrazo. ¿Nosotros qué hacemos? Cresta ilíaca es la primera opción. Nosotros hasta ahora, que hace más o menos año y medio, 2 años, tenemos cirujano de mano, porque no lo teníamos, ya estamos empezando a hacer peroneo vascularizado, pero todo depende del tipo de pseudoartrosis. Es que no podemos encasillar a todos en que es la misma pseudoartrosis. O sea, eso es como en cualquier lado. Es atrófica, es infectada, es con defecto, es con secuestro óseo, es que no tiene tejidos blandos, es que le falta vascularidad, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, depende el enfoque que uno le quiera dar. Nosotros tratamos de hacer siempre primero, y van bien, no sé, Julián y Diego y Felipe, pero a mí me parece que cuando usted tiene un defecto de 2, 3 centímetros, si usted le coloca un taco de cresta ilíaca bien colocado, con unos 300 respetada, con un buen cubrimiento de tejidos blandos en el antebrazo, les va bien. Lo Es que de importante es que acuerdo, se Cristian, cumplan es todas El que las problema cosas. es cuando son lesiones mayores, porque usted ya cuando tiene un paciente con cúbito y radio y cada uno tiene un defecto de 7 centímetros, usted dice, ¿qué le hago? Lo Perfecto. transporto, como dice el doctor Diego, le saco toda esa longitud a un peroné, pero es que son dos huesos. ¿Qué estrategias? A mí me gusta Ese mucho, es el tema. tengo un Sí, par de casos de extremidad superior, antebrazos particularmente. Hay varios de húmero parecidos a los que mostró el doctor Diego, uno que mostró Julián, pero el húmero se comporta diferente, pero el sí. antebrazo sí tiene mucha complicación, por lo que dice Julián, son 3 articulaciones que uno tiene que verificar para que tenga una buena función. no, Por y Tengo ejemplo, dos también una casos de cosa. cirugías de Masquelet en las que ha funcionado muy bien y consolidó, pero Masquelet muy soportado, con técnica de ría femoral para sacar una buena cantidad de injertos para los dos segmentos óseos, proteína morfogenética poniéndole mínimo a cada segmento una unidad de 1.4, que eso aumenta los costos de manera notoria, y adicional a eso otros sustitutos, Y el riesgo de para que se tener un, infecte. pero Si ya con todo tuvo el riesgo que se infección, infecte. vuelve y se Yo he infecta. tenido dos casos muy exitosos, pero también tengo uno nefasto en el que el paciente no ha funcionado bien, se hizo un acortamiento, el paciente finalmente con el acortamiento va bien, pero obviamente la función se pierde de manera muy importante. Yo creo que el mensaje es muy claro, o sea, la idea es trabajar en equipo, usted tiene que hacer nervio, tiene que también pensar que usted tiene un problema tan severo de antebrazo, probablemente tiene un problema tendinoso y nervioso en la mano, entonces de nada me sirve un antebrazo que pronosopine con una mano un síndrome doloroso regional complejo de contractura isquémica de Volkmann. A mí me parece que es muy importante el acompañamiento de cirugía de mano en traumas, específicamente del codo hacia distal, porque pues ahí las lesiones neurológicas van casi que de la mano, sine qua non cuando hay lesiones catastróficas de antebrazo. Pero una cosa muy importante que dijo Cristian y el doctor Carvajal es la mayoría de los problemas que ustedes ven en reconstructiva y que yo veo en reconstructiva son problemas de violación de principios, son problemas de un mal enfoque, de una mala osteosíntesis, de una mala aplicación de unos principios tan sencillos. Entonces, por eso también responde también el antebrazo. Si usted corrige el problema mecánico de la inestabilidad por una mala
aplicación del implante por un mal principio, es muy probable que el paciente le vaya bien sencillamente con una buena toma de cresta ilíaca, que en la mayoría de las veces yo con la cresta ilíaca resuelvo. Entonces, no es que sea tan agradecido, sino que a veces es muy menospreciado y muy minimizado un antebrazo, a veces es muy sencillito, o son números, o no tiene misterio, y resulta que son extremidades que son muy deshabilitantes cuando quedan con alguna lesión o con alguna iatrogenia. Y Julián, y quiero Y complementarte ahí una cosita y es, estoy de acuerdo contigo, todos los textos, incluso es lo que nos enseñaron los profesores, no, que es que el miembro superior no es de carga. Yo los quiero ver echando asadón, yo los quiero ver echando pica, mm, pala, echándose 5 bultos de cemento, a ver si no cargan esos miembros superiores. Y es una carga diferente a la que estamos acostumbrados a, que es la carga del vector, del peso anatómico. Es una carga diferente y por eso la masa muscular y el tema de los tejidos blandos. Si yo tengo eso, también va a cargar. Entonces, por eso es importante. No sé si nosotros logremos buscar un concepto diferente a la carga de miembro superior, que es no, una mira carga que eso, con Cristian, vectores diferentes. Sí, señor. eso ha ido cambiando y ya han ido saliendo artículos en cuanto a la carga, porque es diferente lo que mencionabas, lo de la carga vectorial con la carga de lo que acabas de mencionar. Entonces, cada vez han ido saliendo artículos de biomecánica que a poco no son muy difundidos porque no es un tema muy agradable de leer, pero nos explican cada vez más cómo funciona el miembro superior, que sus cargas son diferentes, sus cargas son dirigidas de acuerdo a cada función de la articulación, y ya no es que no haya cargas, sino que las cargas, como lo mencionan, no son vectoriales y eso va modificando el hecho de cómo ha ido consolidando el miembro superior. Y hablan mucho en esos artículos de cómo es cuando te llega, si te llega en el momento agudo, que lo vimos, hemos presentado casos agudos, pero finalmente cuando nos llegan los reconstructivistas, ya la La carga es osteopenia es diferente. otra. Ya está en una osteopenia, ya está con una infección, ya está con un retardo de la consolidación y es ahí en donde inclusive ahorita nos mencionaban aquí en los comentarios para reconstruir las membranas, que habían técnicas de colgados de periósteo como opciones de reconstrucción para las membranas, o anclas y técnicas de palmares longus cuando tienes que reconstruir la membrana interósea y esto, pero las cargas han ido cambiando mucho. Yo estoy de acuerdo con Julián en cuanto a que si se manejan unos buenos principios de fijación en la osteosíntesis, o inclusive si hacemos una buena técnica de fijación externa como manejo definitivo, en el manejo inicial, no tiene por qué despreciarse ninguno de los dos tipos de manejo. Estamos preservando la biología, estamos tratando de dar todas las condiciones para que haya una buena consolidación y una buena evolución, hasta para el manejo de los tejidos blandos. Creo que todos hemos tenido que manejar en algún momento algún paciente con un defecto de tejidos blandos del miembro superior y lo hemos tenido que manejar por su defecto óseo con fijadores externos, pero que si respetan sus corredores de seguridad, si tienen una buena técnica de colocación, si los diámetros de los tornillos son adecuados, no tienen por qué fallar. Pero finalmente, gracias a Dios, ahorita podemos contar con todos los colegas, los manejos son multidisciplinarios y eso ha hecho que cada vez haya menos probabilidad de que estos pacientes tan complejos nos fallen. Pero la osteopenia de miembro superior sí es mucho más severa y más difícil de recuperar que la de miembro inferior. Eso sí, cuando nos llegan a nosotros después de tanto tiempo, esa osteopenia es mucho más severa y ese hueso es mucho más difícil de mejorar en calidad ósea por la movilidad. O sea, una cosa es Hay, el agudo, otra cosa es el... hay un concepto ya como para terminar de intervenciones y que Julián lo decía entre líneas, y es que definitivamente el movimiento tiene que ser clave. Y algo que nosotros estamos teniendo en cuenta ahorita es la aumentación. La aumentación no es la aumentación solo como mostró Julián de aumentar allá el número proximal, sino es aumentar la osteosíntesis, que yo también la tengo que proteger a él muchas veces colocando unas buenas placas, pero si yo tengo un hueso malo, puedo colocar un fijador externo que me dé algo de protección a esa osteosíntesis, pero garantizando un movimiento adecuado, una articulación estable y rápidamente que el paciente se rehabilite. Era como algo que quiero dejar, que para allá van las cosas, se hace cada vez más y tenemos que tener por eso Julián, Diego, Felipe y todo el auditorio
manejar todos los tipos, no solo la fijación externa, sino la fijación interna, la combinación de las dos y hacerlo desde el primer momento. Vale. Muy bien, le doy las gracias a todos, al doctor Julián, a Cristian, al profesor Diego. Ha sido un webinar muy interesante. Logramos el objetivo de poder compartir desde las 3 subespecialidades. Yo creo que es una motivación para que los próximos webinars integremos todo ese tipo de especialidades. No tenemos que sesgarnos, no tenemos que continuar con lo que solo yo hago, con lo que solo yo sé, sino Hay una pregunta. llenarnos del conocimiento de todos para que eso Fausto pueda quiere salir opinar. adelante. Fausto quiere No, opinar. Fausto, profe. Muchas gracias. Yo lo que quería era felicitar al panel de expertos y de eso se trata, de que cómo lo haces tú y cómo lo haces tú y cómo lo haces tú, porque estuvimos en cierta manera un cirujano de miembro superior, cirujano reconstructivo, un cirujano que se encarga del trauma del día a día. Lo felicito mucho. Uno tiene que ser resolutivo y es el mensaje que he dado en la educación de la gente que estamos formando ahora. Por favor, tengamos una gran capacidad resolutiva con nuestros pacientes. Ellos están esperando lo mejor de nosotros. Gracias, porque este equipo multidisciplinario vi una buena participación. Hubiese deseado que hubieran participado también más de los del mismo capítulo donde estamos, pero la cantidad de gente nueva que vi conectado a mí me emociona mucho. Muchas gracias. Tuvimos 65 Gracias, profe, muy participantes amable. en total en algún momento de la charla. Vimos bastantes residentes, así que eso es una motivación también para ellos para que sigan participando en todo este tipo de charlas, en los webinars y sigan estando muy activos. De nuevo, muchas gracias y creo El que, doctor Tejerina quiere decir algo. Lo vi ahí Buenas levantando la mano. noches. Buenas noches, ¿cómo están? profe, ¿cómo Profe, está? Sí, muy interesante. Son 3 enfoques diferentes, pero es un solo paciente. Entonces aquí debemos tener en cuenta básicamente es la personalidad de la lesión que estamos manejando, el conocimiento del equipo que va a manejar este tipo de paciente, pero sobre todo el sentido común, saber qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y todo en función a la funcionalidad de esa extremidad, ya sea miembro superior, miembro inferior, pero siempre buscar la funcionalidad. No sacamos nada reconstruyendo un miembro superior que va a quedar rígido, que va a quedar sin sensibilidad, sin nada de eso. Entonces, lo más importante es el sentido común y creo que eso lo vamos cogiendo y lo vamos ganando con la experiencia y con los años. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a profe. usted. Bueno, feliz noche para todos. Muchísimas Gracias. gracias. Chao, Julián, gracias. Estamos Descansen, hablando. gracias Una por feliz el noche para dinero. todos y Chao.